Así que hay que tener en cuenta entonces examen físico y una buena anamnesis. Y yo les traigo este esquema que es muy interesante, importante, y que está en la mayoría de las bibliografías, que es el comportamiento de la presión arterial y que con una presión arterial media normal, teóricamente nosotros no tenemos daño a nivel del cerebro o de la retina o de los distintos endotelios vasculares, pero que frente a un aumento de la presión ya se produce una vasoconstricción y cuando es muy desmedido, por ejemplo aquí en este caso una presión arterial media por encima de 130, 140, ya tenemos posibilidad de hacer edema cerebral. Y si no vamos al otro extremo, con presiones arteriales medias de 50, tenemos, por ejemplo, problemas seguramente de isquemia cerebral. Ahora bien, esto es en lo normal, en el paciente normal. En el paciente hipertenso, que no está bien controlado, esta curva que yo les mencioné recién, se va hacia la derecha. Esto significa que los pacientes, en una forma de tratar de no ir a daño vascular, como los que ya dije, entonces el cerebro y la vasculatura general trata de amortiguar ese daño a presiones más altas. Este es un mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo. El problema es que también a presiones menos bajas que cuando tenemos una curva normal, se puede producir injuria cerebral. Ahora bien, este dato de que la curva de autorregulación se hace o se va más hacia la derecha, cuando el paciente está medicado y responde y las cifras de presión se van normalizando, esta curva vuelve a su situación normal. No es que esto queda permanente, aunque esté con la presión normal. Bien, ahora yo les voy a mostrar algunos trabajos. Un segundito, a ver ahí. Perfecto. Este es un trabajo donde se quería demostrar si realmente los pacientes que hacen urgencia hipertensiva, aquellos que tienen más de 180, 110 sin daño de órgano blanco, tienen consecuencias cardiovasculares. Es muy discutido este tema. En general se dice que no, pero bueno, hay trabajos, por ejemplo, en este trabajo se observa que en un seguimiento de 4.2 años, pacientes con hipertensión, con urgencia hipertensiva, esto está en color negro, y en color verde aquellos pacientes que son hipertensos y que no tienen urgencia hipertensiva. ¿Y cómo se lee esto? Que los pacientes que están en línea verde tienen una mayor tiempo libre de eventos. En cambio, lo de la curva en color negro han tenido eventos. Y ahora les muestro este cuadrito al lado, rápidamente, no los voy a marear, pero bueno, como en 4 años el seguimiento de estos pacientes que tuvieron urgencia hipertensiva versus hipertensos sin urgencia hipertensiva, como a través del tiempo tienen eventos. En este caso, estamos hablando de más del doble de eventos en el seguimiento a 4.2 años. Este otro trabajo no fue tan prolongado, es un trabajo a 6 meses, también publicado para ver si los pacientes con urgencia hipertensiva tienen eventos cardiovasculares, por lo menos los primeros 6 meses,
Ellos compararon pacientes que hicieron una hipertensión aguda grave, esto es una urgencia hipertensiva, que fueron atendidos en la guardia y que los internaron, versus pacientes que tuvieron urgencias hipertensivas y lo mandaron a la casa. Y lo que observaron, que realmente entre los dos grupos, o sea, los que internaban versus los que lo mandaban a la casa, con el paso del tiempo no hubo eventos adversos, excepto mayor cuantía de internación, de reinternación. Ahora nos vamos a este otro trabajo que nos trata de demostrar que hay una serie de factores de riesgo que promueven la posibilidad de presencia de crisis hipertensiva. Este es un trabajo que tiene un N chico, 86 pacientes, pero bueno, lo que nos demuestra es que quizás en esta serie lo que se observó es que las mujeres tenían más riesgo para la crisis hipertensiva, pero fundamentalmente la no adherencia a los fármacos hipotensores ha sido el factor de riesgo más importante, que podemos verlo a la derecha, en línea continua, la no adherencia y interrumpida en pacientes con adherencia. Sin lugar a dudas, sabemos que en estas enfermedades crónicas, después de un tiempo, los pacientes dejan de tener adherencia y esta adherencia permite la posibilidad de una crisis hipertensiva. En este otro trabajo, que es un trabajo hecho en Argentina ya hace unos años atrás, se tomó 549 pacientes con urgencia hipertensiva y se observó que poniéndolos 30 minutos de reposo, que había un grupo que respondía, prácticamente casi un 50% de 175, que las presiones caían a los 30 minutos sencillamente con el reposo. Ahora bien, ellos tomaron los pacientes que no respondieron, 374, y los medicaron. Los medicaron vía oral y tomaron la presión a la primera hora y a la segunda hora. Y prácticamente casi todos los pacientes tuvieron una buena respuesta. Con esto, sin querer, nos están dando un algoritmo para, de alguna forma, manejarnos con los pacientes que tienen urgencia hipertensiva. Está demostrado con este estudio. Ahora bien, viene la pregunta en urgencia hipertensiva. Urgencia, o sea, el paciente que no tiene daño órgano blanco. ¿Cuál es la droga mejor? ¿Cuáles las drogas que producen más rápido descenso de la presión, que mejoran la morbilidad, que mejoran la mortalidad? Bueno, se hizo un relevamiento, y esto es un trabajo reciente, donde se hizo un metaanálisis, se hizo una amplia revisión, se revisaron 10.000 artículos, se seleccionaron 31, y se observó que las distintas drogas que se utilizaron para la urgencia hipertensiva fueron las que ustedes pueden ver acá. Y el resultado final es que la elección de un hipotensor óptimo para la urgencia hipertensiva no es clara. Así que pueden usar cualquiera de ellos. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con urgencia hipertensiva, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es tomar la presión en condiciones lo más óptimas que se pueda y hacer la anamnesis y el examen físico que les mencioné. Y paralelamente hacer la evaluación de daño de órgano blanco, porque si el paciente tiene daño de órgano blanco, estamos hablando de que
el paciente tiene una emergencia hipertensiva y que este es un cuadro grave. Entonces, ¿qué órganos blancos vamos a evaluar? El cerebro, el fondo de ojo, el corazón, a través, si el paciente tiene problemas, dolor coronario, tiene insuficiencia cardíaca, los grandes vasos, a través de la función renal. Y para eso vamos a pedir algunos exámenes complementarios de laboratorio, donde está incluida la troponina, pero también la radiografía de tórax, y en los casos que amerita, se puede hacer tomografía o resonancia de cerebro. Esto está publicado en las guías europeas de hipertensión, cuáles serían los procesos diagnósticos en pacientes donde sospechamos que puede tener una emergencia hipertensiva. Y volvemos a lo que vimos en la diapositiva anterior. El fondo de ojo es fundamental, un electrocardiograma, una hemoglobina, recuento plaquetario, porque estos pacientes con crisis hipertensiva pueden tener una anemia hemolítica, pueden tener disminución de las plaquetas, hacer lo que se llama una hipertensión maligna. Después, bueno, dijimos función renal, tener en cuenta el sedimento urinario, con lo cual nos puede ayudar al diagnóstico de una glomerulonefritis, por ejemplo, y una prueba de embarazo en mujeres en edad fértil. Estos son los estudios que nos dicen las guías europeas de hipertensión en los pacientes que tienen una emergencia, que tienen una crisis hipertensiva y que uno quiere descartar daño de órgano blanco. Pero bueno, las otras pruebas que uno debería utilizar de acuerdo al cuadro clínico que tengamos del paciente es el uso de otros estudios, desde la radiografía de tórax, la ecocardiografía, estudios de cerebro, tórax y abdomen a través de tomografía, resonancia, etcétera, etcétera. Y acá sí que es interesante tener en cuenta que si sospechamos que hay adicciones, buscar drogas en la orina como las metanfetaminas o cocaína. ¿Cómo vamos ahora, Romina? No te escucho. Y vamos, 9:45, Juan Carlos. Ah, perfecto, gracias. Sí, 15 minutos. Bárbaro. Bueno, yo les traigo este caso, que es un caso real, está publicado en una imagen de la New England. Se trata de una mujer de 34 años que va a la guardia, igual que nuestra paciente que María, que fue por cefalía y visión borrosa. Esta paciente de 34 años se le hace, entre los estudios, un fondo de ojo. Y este es el fondo típico de los pacientes que tienen una emergencia hipertensiva con afectación de la retina. Y son estas imágenes que se pueden observar. Son imágenes de hemorragia, imágenes de exudados, como se pueden ver acá, en color blanco, que creo que el cursor del módulo lo están viendo, y además tiene un edema papila. Esta paciente se la estudió fundamentalmente buscando hipertensión secundaria, se descartó y se le dio un esquema, tuvo que llevarse a su casa, una vez que se fue de alta, se fue bien, un esquema de 3 hipotensores. Y regresa a la consulta a los 3-4 meses, y ustedes pueden ver cómo recuperó el fondo de ojo a un aspecto normal. Ya el edema papila no está más, por ahí hay algunas imágenes residuales, pero no hay, por ahí quizás allá arriba, en la parte superior, alguna microhemorragia. Y en el último fondo de ojo prácticamente la paciente se recuperó. O sea, con esto uno quiere manifestar que el paciente, si bien hay un porcentaje que puede fallecer, andar mal en la internación, pero hay un grupo de pacientes que
tienen la posibilidad de recuperarse y recuperarse muy bien. Tenía hasta, ahora que recuerdo, también compromiso renal, tenía una creatinina alta y quedó con una creatinina más baja. Concretamente, entonces, cuando un paciente, y esto es tanto para el paciente internado como para el paciente que está en la guardia, que tiene una presión mayor de 180 de sistólica y 110, 120 de diastólica, medidas con un dispositivo seguro. Esta es la condición. Entonces vamos a tratar de ver si hay daño de órgano blanco, cerebro, retina, etcétera, etcétera. Si el paciente no tiene daño de órgano blanco y persiste la presión arterial, a pesar de 20 a 30 minutos de reposo, esto es lo primero que hay que hacer, dejarlo en reposo, y si tiene síntomas atribuibles a la presión alta, esto entre comillas, la cefalea, por ejemplo, uno podría administrar, esto lo dicen las guías norteamericanas, agentes orales hipotensores. Si el paciente no tiene síntomas atribuibles, ajustar la medicación por ahí hipotensora que ya venía el paciente y un seguimiento en 7 días. Las guías norteamericanas sugieren por ahí que dejar a los pacientes un tiempo breve de reposo y de seguimiento. Ahora, ¿qué pasa? Si el paciente tiene 180, 110 o 120 de mí y hay daño de órgano blanco, estamos hablando de una emergencia. Y el paciente, este es el dato importante, no lo podemos manejar en la guardia, no lo podemos manejar en una sala. Este paciente tiene que ir a cuidados intensivos. Y en especial, estos pacientes no se les puede tomar la presión con un esfingomanómetro común o automático, sino que hay que colocarles el dispositivo para medir la presión intraarterial. Esto es lo que idealmente y lo que todas las guías nos dicen. Paciente en emergencia tiene que estar en una unidad de terapia intensiva y tiene que medirse la presión en forma intraarterial. Hay que descender la presión arterial, ahí tenemos posibilidades con varias drogas, y en la primera hora tiene que disminuir un 20 a 25%, y en las primeras 6 horas tiene que llegar a 160 de máxima. Ahora ya vamos a volver sobre este tema.